Éxodo capítulo 3. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 3. ¿Lo tenemos todo? Bendito sea el nombre del Señor. Leemos, hermanos, la palabra del Señor, como está escrito, honrando a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hasta ahí, hermanos. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor Dios mío eterno. Padre de la gloria, en esta hora te damos a ti, Señor Dios mío, toda gracia, Señor. Dios mío, toda alabanza es tuya, Señor Dios mío de la gloria. En esta hora, precioso Dios, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea usted, Señor Dios mío de la gloria, en esta tarde, Dios mío, hablando, Señor Dios mío de la gloria, a nuestras vidas, Señor Dios mío, ya que necesitamos, Señor Dios mío, Padre, oír tu palabra, Señor Dios mío, que usted nos administre, Señor, en esta preciosa tarde, precioso Dios. Le pido, Señor, que uses mi vida, Señor Dios mío de la gloria, que sea usted usando mi vida, Señor Dios mío, como un instrumento, Señor amado, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre, Dios mío. Habla, Señor, a nuestros corazones, Dios mío, y que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea, Padre, ayudándonos, precioso Dios, Dios mío, a que podamos, Señor Dios mío de la gloria, discernir esta palabra, Señor, como usted quiere, Señor Dios mío, y no como nosotros queramos, Padre de la gloria. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor Dios mío. Gracias te damos, Cordero de Dios. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, hermano. Bendito Dios. Aleluya. Quiero meditar bajo el tema en esta tarde, hermano: moldeados para ver el propósito de Dios. Aleluya. Moldeados para ver el propósito de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Como usted y yo sabemos, hermanos, la historia de este hombre, hermano Moisés, el cual, mis amados hermanos, conocemos bien esta historia de cómo, hermano, Dios, hermano, había, hermano, guardado la vida de Moisés, hermano, a través, hermano, bendito Dios, cuando Faraón había enviado a matar, hermano, lo que eran todos los niños, hermano, del pueblo de Israel. Pero Moisés, hermano, tiene un trato especial, hermano, de parte de Dios, hermano, el cual dice la Biblia, hermano, que este niño, hermano, fue, hermano, apartado por Dios, porque Dios tenía
un propósito, hermano, en la vida de Moisés. Y es que, hermano, todo, hermano, de la vida del hombre, hermano, la vida del ser humano tiene un propósito para con Dios. El problema es, hermanos, de que muchos no hemos alcanzado a ver el plan y el propósito de Dios que Dios tiene en nuestra vida. Porque una simple, hermano, y sencilla razón que el hombre se enfoca, hermano, solamente en lo que alcanza a ver, hermano, y no en las cosas que no puede ver. Y es verdad lo que dice la Biblia, hermano, de las cosas que podemos ver, ciertamente se pueden alcanzar, hermano, en la vida. Pero hay otra parte, hermano, de las cosas que no se ven, hermano, son las cosas que Dios tiene preparado para sus hijos, para aquellos que verdaderamente se determinan en Dios, hermano, y se determinan a creer y a caminar, hermano, en el plan, en el propósito de Dios. Hermano, esto no es que la vida de nosotros, hermano, ya está de un solo preparada, sino que, hermano, ciertamente en el caminar del ser humano, Dios va perfeccionando la vida del hombre, hermano, según el hombre empieza a darle oportunidad a Dios, que Dios empiece a trabajar con él, hermano. Dios siempre, hermano, quererá que el hombre, hermano, alcance los propósitos, pero Dios, hermano, no puede obligarnos, hermano, a hacer algo que usted y yo no queramos hacer. Y Moisés, hermano, había sido crecido en el palacio del faraón, hermano, había sido, hermano, instruido, hermano, en las leyes, hermano, egipcias. Aún incluso Moisés había, hermano, era uno de los príncipes, el cual, mis amados hermanos, era un candidato a ser, hermano, el rey de aquella nación. Pero, hermanos, el libro de los Hebreos dice, hermanos, que este hombre, Moisés, hermano, renunció a todas las riquezas, hermano, de aquel reinado, hermano, para seguir el propósito de Dios. Y es que eso es lo que marca, hermano, el carácter de una persona que está determinado en servirle a Dios, es abandonar, hermano, las riquezas de este siglo para seguir la riqueza gloriosa, hermano, que Dios tiene para usted y para mí. Bendito Dios. Sí, las cosas de este mundo son buenas, bendito Dios, y te pueden posicionar en un lugar alto, pero nunca, hermano, podrá comparar, hermano, a la grandeza y a la gloria que Dios tiene para aquellos que se esfuerzan en el caminar del evangelio. Alabado sea su nombre. Y este hombre renuncia a todo, hermano, lo que él podía heredar. Y yo le digo, hermano, que esto, hermano, en el caminar del evangelio es algo muy difícil de poder dejar. Hermanos, son nuestras comodidades que nosotros tenemos. Hermano, algo de, hermano, que se siente difícil, hermano, en este caminar del evangelio, es negarnos a a nuestros sueños, a nuestro deseo para seguir la excelencia del Dios Todopoderoso. Razón tuvo el apóstol Pablo cuando él dijo: todo lo dejo por basura, todo lo que yo he alcanzado, todo lo que yo he logrado, lo dejo atrás, lo dejo como basura, para con un solo propósito, levantarme y de caminar, bendito Dios, para llegar a donde está el maestro. Bendito Dios, todas las cosas las dejo por basura para seguir la excelencia de aquel, bendito Dios, que me llamó, bendito
bendito Dios, donde estaba en la miseria, a un reino inconmovible como es el reino de Dios. Aleluya. Por eso, mis amados hermanos, pero no podemos avanzar mientras no hemos sido moldeados en este caminar. Y Moisés tenía mucho potencial. Hermanos, tenía mucho que dar. Pero había, hermano, un problema. Y es que Dios lo había apartado con un propósito. Y cuando usted y yo, hermano, caminamos o hay un propósito de Dios para nuestras vidas, hermano, Dios mismo se encargará que, hermano, que mientras tú empiezas a caminar, si caminamos, hermano, bendito Dios, de espaldas a Dios, Dios se va a encargar a que tú te des vuelta para que lo veas de frente. Bendito Dios, aleluya. Porque, hermano, cuando usted y yo queremos huir, bendito Dios de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, hermano, siempre Dios, hermano, hará algo para intercedernos, para que usted no se pierda, para que usted no tome un camino, hermano, diferente, incorrecto. Por eso Dios, hermano, hará cosas que usted no entiende, hermano, en su vida. ¿Por qué razón están pasando? Bendito Dios. Pero es para que Dios pueda alinear el caminar suyo y el caminar mío. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermano, cuando yo veo la historia de este hombre llamado Moisés tenía una cualidad muy importante, hermano. Y la cualidad que tenía Moisés, hermano, era, hermano, que donde había problemas, Moisés siempre se levantaba a defender el pueblo de Dios. Allá estaban peleando unos hermanos, Moisés se mete, hermano, ve que están peleando otros, Moisés se mete, hermano, al cabo que dice la Biblia que Moisés mata a uno de los egipcios por defender a un hebreo. Bendito Dios. Quizás Moisés no entendía por qué había pasado aquello, pero Dios sí entendía. ¿Por qué? Porque era necesario llevarlo al desierto, era necesario llevarlo a un lugar, bendito Dios, donde Moisés tenía que dejar todas las costumbres egipcias y acostumbrarse a las cosas de Dios, acostumbrarse a lo que Dios quería. Usted no puede llegar a un lugar donde Dios lo quiere posicionar sin antes pasar un proceso de Dios, sin antes, hermano, ser moldeado por la mano poderosa de Dios. Y Moisés tiene que huir. Pero oiga, tiene que huir, pero todo eso lleva un propósito. Todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene un propósito. La cosa es que muchas veces, hermanos, usted y yo no entendemos por qué razón nos pasan las cosas. Bendito Dios, aleluya. Las cosas no las entendemos en el momento, sino que las entendemos mientras vamos caminando en el evangelio, mientras vamos viendo los resultados que Dios, hermanos, está entregando la victoria. Entonces usted y yo podemos entender. Hermano, José no entendía por qué lo habían vendido a sus hermanos, pero cuando ya estaba, bendito Dios, en el lugar donde Dios lo había puesto, él mismo le confiesa a los hermanos y le dice: no fueron ustedes que me vendieron, fue la voluntad de Dios que esté en este lugar. Aleluya. Eso es lo lindo de Dios, que para Dios no hay errores, para Dios no hay casualidades, para Dios siempre habrá un propósito. Aleluya, hermano, un propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso José tiene que decirle a sus hermanos: no se preocupen, ustedes no se preocupen. Yo sé, yo entiendo ahora lo que está pasando, pero antes no entendía José. Cuando lo metieron a aquella cisterna, cuando estuvo preso, bendito Dios, él no entendía. Es que tú en el proceso no entendemos por qué razón estamos en ese proceso, pero aquí lo importante es que aquel que
Dios si sabe, bendito Dios, lo que está haciendo con nosotros. Aquel que te metió en ese modelo, sabe que cuando salgas de ese lugar vamos a salir con el molde de Dios. Vamos, hermano, vamos a salir, hermano, resplandecientes de la gloria de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Poderoso No Dios. entendemos muchas veces por qué razón Dios nos mete, hermano, en momentos difíciles. Oiga, Moisés se sentía, hermano, que él no podía regresar, hermano, bendito Dios, a aquella ciudad. Bendito Dios, porque ciertamente, hermano, porque después que pasa todo esto, a Moisés dice que lo querían matar. Bendito Dios, aleluya, porque el faraón estaba enojado por lo que Moisés había hecho. Pero sabe, hermano, Dios no te va a mover, bendito Dios, hermano, en el tiempo que tú quieres. Si no, mis amados hermanos, la Biblia dice que después que murieron, hermanos, los que querían matar a Moisés, entonces Dios se empieza a revelarle, se empieza a revelar a Moisés. Y aquí la primera revelación que tiene Moisés, hermano, con Dios, cuando Dios le habla por en medio de aquella zarza. Bendito Dios, hermano, Moisés está viendo una zarza que arde. Bendito Dios, la Biblia, hermano, según los historiadores dice, hermano, que en el desierto era normal ver las zarzas ardiendo. Pero algo le llamó la atención a Moisés. Y eso es algo que, hermanos, que muchas veces, hermanos, bendito Dios, es curioso de una persona. Por eso le digo, Moisés era curioso. Donde había necesidad, ahí estaba Moisés. Bendito Dios, hay cosas, hermanos, que usted no entiende por qué razón las hace, pero Dios sí las entiende por qué razón usted las hace. Muchas veces usted, bendito Dios, está pastoreando una familia, dos familias, 3 familias, bendito Dios, y dice usted, no, es que yo quiero ayudarlo. Dios sí sabe por qué lo estás haciendo. ¿Sabes por qué lo estás haciendo? Porque el día de mañana Dios, hermano, va a cumplir el propósito en usted. Ay, hermano, yo no quiero esto, pero es que esto no es lo que usted quiera. Esto es lo que Dios tiene predestinado para usted. Esto es lo que Dios tiene predestinado para mí. Es que no es porque yo no quiera, no es porque yo no le guste. No, esto es lo que Dios tiene para nosotros. No, si hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nosotros no queremos hacerlas, pero como Dios te ha posicionado en ese lugar, como Dios es el que te, hermano, el que te pone en ese lugar, ¿para qué? Bendito Dios, para prepararte. Moisés no entendía, hermano, por qué aquella zarza no se consumía. La curiosidad de Moisés era por qué aquella llama que estaba ardiendo en aquella zarza no se consumía, sino que ardía. La Biblia no dice cuánto tiempo Moisés se quedó viendo aquella zarza. Lo que sí dice que le llamó la atención porque aquella zarza no se consumía. Bendito Dios. Y cuando él ve que aquella zarza no se consume, él empieza a caminar, bendito Dios, en aquella zarza. Y cuando va cerca de aquella zarza, bendito Dios, oye una voz. Hermano, oiga bien bendito Dios, lo que pasa aquí. Moisés no era diferente a esta voz. Quizás Moisés ya la había oído antes, bendito Dios. Y cuando aquí le habla de entre medio de la zarza, Moisés no se rehúsa a la voz, sino que él dice, hermano, y responde y dice, heme aquí. Bendito Dios, aleluya. Y entonces cuando Moisés dice, heme aquí, cuando usted le dice, heme aquí, es porque usted y yo estamos dispuestos a lo que Dios diga, a lo que Dios quiere, a lo que Dios me quiere mandar. Señor, heme aquí, aquí estoy. Alabado sea el nombre de Dios. Pero claro, habemos muchos hermanos
que no queremos responder cuando Dios habla. Es cuando Dios, hermanos, los está hablando, no queremos, hermanos, escuchar lo que Dios, y por eso que muchas veces, hermanos, como que la zaranda nunca termina para nosotros, como que el proceso se larga todo el tiempo. Por eso, hermanos, que muchas veces, hermanos, el proceso, hermanos, de moldear nuestra vida en el Señor, como que se va alargando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos rehusamos cuando Dios nos está hablando. Bendito Dios, tenemos que hacer como Moisés y decirle: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando, hermanos, cuando Moisés, bendito Dios, hermanos, habla, hermanos, Jehová les habla de entre medio de las zarzas y le dice: Moisés, detente ahí. Bendito Dios, y aquí donde empieza el proceso, aquí donde empieza, hermanos, lo que Dios empieza a hacer con este Moisés. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, Moisés, hermanos, tenía que ser preparado, bendito Dios, para la tarea que venía, hermanos, años después. Bendito Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no somos preparados, no somos moldeados, hermanos, por la mano de Dios, hermanos, cuando estemos, hermanos, en algo, enfrente de algún problema, siempre, hermanos, vamos a correr. Bendito Dios, cuando Dios no te ha procesado, cuando Dios no ha moldeado tu carácter, ¿sabe lo que usted y yo hacemos en las pruebas? Lo primero que hacemos es huir al monte, lo primero que hacemos es corrernos de la prueba. Pero cuando ya conoces a Dios y Dios te ha moldeado, nos paramos en medio del problema, nos paramos en medio de las dificultades, bendito Dios, con esperanza que hay un Dios poderoso que se levantará por usted y por mí a pelear, porque lo conocimos en el secreto, porque escuchamos su voz cuando Él nos habló, aleluya. Por eso podemos, hermanos, en los momentos difíciles tenemos, hermanos, la confianza que el Dios de los cielos sacará nuestra vida en victoria. Poderoso Dios. Dios tiene que moldear nuestra vida. Gloria a Dios. Hermanos, Dios tiene que moldear nuestras vidas para Dios poder cumplir el propósito en usted. Porque ciertamente, hermanos, no es fácil muchas veces, hermanos, llegar a donde Dios quiere que tú vayas. Moisés empieza a excusar. ¿Por qué? Lo típico de una persona, de un ser humano, hermanos, que empezamos a ponerle mil excusas a Dios por no querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Moisés empieza a contender con Dios. Cuando Dios lo empieza a enviar, porque Dios ahí empieza a establecer una conversación con Moisés, hermano, y es allí donde, hermano, cuando Dios, hermano, ve tu vida, tu caminar, hermano, en el Señor, es cuando Dios empieza a ver. La pregunta es: ¿qué era lo que Moisés traía? Hermano, ¿qué era lo que Moisés traía, hermano? Bendito Dios, que no lo dejaba acercarse, hermano, a la presencia de Dios. Ahí dice el calzado, hermano, bendito Dios, ahí dice el calzado, la sandalia de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Bendito Dios. Pero, hermano, bendito Dios, usted sabe muy bien que Dios no puede levantarte, no porque andes unos zapatos sucios, no porque no andes, hermano, unos buenos zapatos, hermano. Bendito Dios, Dios no va a dejar de usarte por eso. Por lo que Dios no te va a usar es por nuestra vida, cómo caminamos delante de Dios. Si usted camina en pecado, si usted camina, hermano, en soberbia,
soberbia, en desobediencia, entonces Dios no puede usarte. Dios no puede cumplir el propósito en usted. Bendito Dios, aleluya. Pero hermano, Moisés, cuando oye la voz y le dice: quita el calzado de tus pies, él dice: está bien. Él empieza a quitarse, hermano, lo que él traía de Egipto. Porque, hermano, habemos muchos, hermanos, que queremos servirle a Dios, hermano, pero no queremos dejar al mundo atrás, no queremos dejar las costumbres del mundo atrás, y con eso no podemos. Dios no puede hablarnos, Dios no puede llevarnos al propósito. Ahí no nos puede llevar Dios a lo que Dios quiere, hermano, hacer con nuestras vidas. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, un Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo a mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y aquí su clamor. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Oiga, qué bonito. Oiga, qué bonito aquí, que cuando Dios le habla de entre medio de la zarza a Moisés, aquí no dice que Moisés se quitó nada, solo dice que se cubrió su rostro, porque tuvo temor, porque tuvo miedo, porque Dios se le identificó y le dijo: yo soy el Dios de Abraham. Él tuvo miedo. Y oiga, qué bonito esto, que una vez, hermano, que Moisés da el lugar, hermano, da el lugar para que Dios haga con él lo que él quiere. Dios empieza a establecer un diálogo con Moisés. Otro hubiese sido, hermano, a como somos de miedosos, hermano, escuchar una voz en medio del desierto. Hermano, creo que muchos dejamos, hermano, las cabras, las ovejas que andamos y salimos a la carrera nuevamente. ¿Por qué? Pero más sin embargo Moisés, hermano, vuelvo y repito, era una de las características de Moisés que este hombre tenía. Hermano, él sabía, hermano, sabía estar en el momento indicado cuando había una necesidad. Y aquí había la necesidad de Dios hablarle a un hombre para que fuera, hermano, y fuese el libertador de un pueblo que estaba siendo afligido, que estaba siendo, hermano, afligido por su enemigo. Pero entre medio del pueblo, oiga bien, entre medio del pueblo de Dios, del pueblo que estaba cautivo, ¿por qué Dios no levantó a alguien de ahí? ¿Y por qué, hermano, Dios solamente, hermano, no es que, no quiero que usted malinterprete la salvación con el llamado? Hermanos, todos somos partícipes de la salvación de Dios, pero no todos hemos sido llamados para liderar. ¿Por qué? Porque, hermano, son ciertas características que hay en las personas, hermano, que hay que desarrollar. Y hay gente, hermano, que tiene características dentro del pueblo de Dios, pero son haraganes para poder, hermano, hacer lo que Dios quiere que hagan. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, está inquietando
algo por la obra de Él. Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo llenamos de mil excusas para no hacer las cosas, hermano, de Dios. Hermano, ¿por qué razón en esto, hermano? ¿Sabe por qué? Porque aún no hemos entendido, hermano, el propósito que Dios, por el cual nos llamó, hermano, a su viña. Hermano, Dios quiere levantar a mucha gente, lo que decía mi hermano, pero hay gente que no se quiere dejar moldear por Dios. Y Moisés tenía una característica, y que Moisés, hermano, era manso, era humilde, hermano. Y la humildad es lo que usted y yo tenemos, hermano, que desarrollar en nosotros. Ahora, vuelvo y repito, Moisés no era perfecto. Moisés era un hombre tal como usted y como yo. Moisés, hermano, tenía también sus debilidades. Cometió errores como los puede cometer usted y lo puedo cometer yo, hermano. Pero eso no significa que Dios no puede usar tu vida. Eso no significa que Dios no puede hacer algo en nosotros. Dios siempre, hermano, estará dispuesto a trabajar con aquel que está dispuesto a dejarse trabajar. Porque hay gente, hermano, que su carácter, hermano, su orgullo no lo deja. Dice gente, ¿cómo yo me voy a humillar así? No, hombre, si a mí me reclaman algo, yo, hermano, yo no me voy a quedar callada. Yo no me voy a quedar callado. Pues esas son las cosas que tiene que quitar Dios de usted y de mí. Bendito Dios. Porque cuando a Moisés se le levantaron sus hermanos, ¿sabe qué hizo? Bendito Dios, no hizo nada, sino que le dejó que Dios peleara por él. Bendito Dios. Por eso cuando usted, hermano, bendito Dios, tenga un carácter, pues póngalo en las manos de Dios y dígale: Señor, yo quiero, bendito Dios, que usted trabaje en mi vida. No, es que yo, hermano, yo no voy a aguantarle a nadie. Ese es el problema. Que aunque usted le estén, hermano, haciendo y deshaciendo con usted, usted tiene que, hermano, conservar su postura, quién usted es en el Señor. No, es que yo nunca he sido de esas personas que se ha dejado. No, en el mundo tal vez, hermanos, son las cosas que tienen que quitarse de nosotros para alcanzar el propósito de Dios. Aleluya. Es que yo en el mundo, olvídate del mundo. Aquí en el camino de Dios es otra cosa. En el mundo sacabas hermano, sacabas el cuerpo a cualquiera. Aquí hermano, en el evangelio no. Bendito Dios. Jesús dijo: si te dan en una mejilla, hay que poner la otra. En otras palabras digo, si alguien te sale enojado, pon la cara de humilde. Bendito Dios, deja, bendito Dios, que Él pelee por nosotros. No, es que yo voy a pelear. No, es que a mí nadie me respeta. Óigame, deja que el respeto, que te lo vas a ganar cuando vean tu humildad, cuando vean que tú eres diferente. Van a decir la gente: ¿por qué me levanto contra este si él me está mostrando otra cosa? Moisés llega, sale con el pueblo de Israel, empiezan a caminar hacia la tierra prometida. ¿Y sabe qué empieza a hacer el pueblo? Empieza a rebelársele contra Moisés. Un error comete Moisés.
uno en todo su caminar. Y no fue que, hermano, no fue que Dios no le permitió, sino que Él no quiso. Y muchas veces, hermano, hay cosas que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, hermano, en nuestras vidas, y llamarnos la atención por lo que tú y yo hemos hecho. Esté en usted y esté en mí, si queremos continuar o no queremos continuar. Pero no solamente porque Dios te exhortó, Dios hermano, te confrontó, te enojes con Dios. Y esto, hermano, muchas veces, hermano, es lo que sucede en nosotros. Dios no cambia a Moisés. Dios lo forma, aún con sus imperfecciones que tenía. Porque Dios no te va a cambiar, sino que lo que va a hacer es desarrollar lo que tú tienes. Tienes un carácter ahora, úsalo para bien. Úsalo para bien, para cuando dispongas la palabra, hermano, la hagas con autoridad. Y nadie, hermano, no que vas a venir a imponer cosas aquí que no van conforme a la Biblia, no. Pero hermano, el tener carácter es, hermano, que usted, bendito Dios, va a conservar la postura que usted tiene. Gloria a Jesús. El carácter necesitamos, hermano. Si usted tiene carácter fuerte ahora, hermano, usted no va a andar jugando cuando, hermano, venga, hermano, y esté en lo que Dios quiere ponerlo. No va a andar jugando. ¿Por qué? Porque si usted era estricto antes de llegar a los caminos de Dios, tienes que seguir con la misma, hermano, ser estricto, pero ahora con más valor y con más fervor, porque lo estás haciendo para las cosas de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, si en antes, bendito Dios, aleluya, no te gustaba algo, bendito Dios, ahora, hermano, en el Señor tienes que aplicarlo, pero con la palabra de Dios. El problema es que nosotros ahora, hermano, en el mundo, hermano, éramos terribles. Ahora en el evangelio, hermano, lo volvemos todo simple. Todo, hermano, todo así, hermano, simple en las cosas de Dios, hermano, que a todito le pone excusa. En el mundo, hermano, usted era plan y ladera, como dicen. Ahora no, ahora empújenlo porque no camina, no arranca. Ahora llévenlo empujado. ¿Por qué? Porque hoy ya no quiere, hermano, en el evangelio hasta el sol le molesta. No, hombre, gran calor que hace ahí en esa iglesia, hombre. No, hombre, hermano, y cuando andábamos allá, hermano, en las discotecas brincando, no sentía calor, hermano, allá traía mojado hasta los calcetines. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí, hermano, las cosas de Dios es que nos volvemos bien fresas, hermano. Aleluya. Bien exquitoso nos volvemos aquí. Póngame más calientito el aire porque está frío. Óigame, hermano, cuando Dios, hermano, bendito Dios, trabaje en usted, hermano, haya aire, no haya aire, usted estará dispuesto para darle la gloria a Dios. Haya instrumento, no haya instrumento, usted va a estar dispuesto a darle alabanza al que alabanza y gloria se merece. Bendito y alabado sea Dios. Hermano, esto no es, hermano, Moisés, no crea, ay, aquí en el desierto ya no hay aire, hermano, no, hombre. Moisés empezó a caminar, pero como lo lindo de Dios es que cuando Dios te llama, Dios te respalda. Cuando Dios va contigo, Él ha prometido caminar con nosotros y que no le va a faltar nada. Bendito Dios, aleluya, porque eso es lo que hace Dios con aquellos que verdaderamente están dispuestos a creerle. Dios no cambia a Moisés. Dios perfecto.
perfección a su vida. Dios, hermano, usted ve en la Biblia lo que Dios le añade al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un erudita, hermano, un maestro en la escritura. Lo único que le da al Señor es lo que también nos ha prometido a usted y a mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Es todo lo que usted y yo necesitamos, el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que termine de perfeccionar nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. No te estoy diciendo que vas a caminar perfecto, no. Te digo que, hermano, que cuando empieces a caminar, hermano, con el Espíritu Santo de Dios, entenderás por qué Dios te posicionó en un lugar. Aleluya. Hermano, Pablo sabía muy bien a qué era lo que Dios lo había llamado. Lo había llamado a predicarle a los gentiles. Lo había llamado para ser perseguido. Lo había llamado para que a través de sus tribulaciones de Pablo, Dios se glorificara en él. Todo lo que usted y a mí nos pasa es para que Dios sea glorificado en tu vida. Estamos pasando problemas, estamos pasando enfermedades, es para que Dios sea glorificado en usted, es para que Dios sea glorificado en mí. ¿Por qué? Porque es ahí donde la mano poderosa de Dios, hermano, va a hacer misericordia con nosotros. Decía hermano, la palabra ayer, hermano, porque esta leve tribulación produce en mí un mayor peso de gloria. ¿Por qué? Porque, hermano, porque el que entiende, hermano, bendito Dios, lo que le pasa en el caminar del evangelio, lo que produce en él no es aflicción, lo que produce en él no es desánimo, lo que produce en él es conocer más de cerca a Dios. Lo que produce en esa vida es tener una mayor intimidad con Dios y ver la mano poderosa del Dios de los cielos de esta vida. Porque ¿quién eran los que estaban llorando cuando vieron al faraón atrás? Cuando estaba el mar rojo, enfrente del mar rojo, ¿quién era los que estaban llorando? Los que no conocían a Dios. Los que no conocen a Dios en el problema se están divirtiendo, porque dicen: no voy a salir de esto. Pero Moisés solo extiende su vara y le habla la voz de Jehová y le dice: Moisés, dile a este pueblo que hay que caminar. Abre este mar en seco y vas a pasar tú y el pueblo. Esos son los que conocen a Dios en su, hermano, en su poder. Aleluya. El que no conoce a Dios se pone a llorar, se pone, hermano, a buscarle soluciones a los problemas. Tú no tienes el control de los problemas, tú no tienes solución. Aquí el que tiene solución es la mano poderosa de Dios y los que confían en él. Bendito Dios, vamos a ver a Dios obrar en nuestra vida. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en este Dios, entonces Dios moverá su mano de poder. Aleluya. Aleluya. Es necesario que Dios moldee nuestra vida, hermano, porque no podemos alcanzar, hermano, el propósito de Dios sin antes ser moldeado. Por eso Jesús le habla a Simón Pedro y le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y por qué? Porque la vida de Pedro llevaba un propósito. Pero era necesario,
hermano, para Pedro pasar ese proceso de negar a Jesús. Porque solamente ahí Pedro iba a entender, hermano, que en los momentos difíciles de nuestra vida, aunque tú tengas confianza en ti misma, en ti mismo, no puedes confiar en tus habilidades. No puedes confiar en lo que tú sabes, en la experiencia. Tienes que depender al 100% de Dios. Y a Pedro le dice Jesús: Satanás te ha pedido para zarandearte. Pedro, pero te digo una cosa, le dijo Jesús: una vez pasado todo esto, volverás y confrontarás y animarás a tus hermanos. Aleluya. Si Pedro no pasa ese proceso, Pedro no hubiese entendido. Porque Pedro, número uno, era bien, hermano, con aquello que impulsivo. Era una persona, y usted sabe que en este camino usted no puede ser impulsivo. Usted tiene que saber y con firmeza poner el otro paso con el cual usted va a seguir hacia adelante. Usted no puede correr en un lugar donde hay mucho tropiezo, sino que tiene que fijarse a dónde usted va a pisar para continuar hacia adelante. Y Pedro entiende esto porque él tenía mucho autoestima en él. Porque cuando Jesús les habla a sus discípulos y les dice que todos se van a escandalizar por lo que va a suceder, Pedro dice: aunque todos se escandalicen, pero yo iré contigo, aún incluso hasta la muerte. ¿Por qué? Porque, oiga bien esto, porque muchas veces usted en la emoción le promete tantas cosas a Dios que usted no puede cumplir. Y aquí, hermano, Dios le quería enseñar a Pedro que no es lo que tú prometes, sino es lo que tú prometes que vas a alcanzar a hacer, sino que hasta donde Dios te dé la fuerza y la voluntad de estar firme en el Señor. Hermano, Pedro, una vez pasado todo este proceso, podemos ver a un Pedro diferente, a un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Fue necesario el proceso, hermano, para que al otro lado saliera el Pedro que Dios quería que saliera. Y ese hermano, eso que Pedro tenía, le sirvió ¿para qué? Para ser, hermano, el centro, hermano, de toda lo que es la carta de los hebreos, hermano, o la historia de la iglesia primitiva. ¿Quién es el que resalta, hermano, en los libros de los Hechos? Es el apóstol Pedro. ¿Sabes por qué? Porque es el hombre, hermano, que Dios procesó, hermano, y que Dios, hermano, formó en él el carácter. Bendito Dios, aleluya. Sí, vemos a otros hombres ahí, pero fue hermano, fue Pedro al que Dios trabajó y que Dios formó. Por eso usted y yo en este caminar también tenemos que dejarnos moldear. Lo que Dios quiere quitar, que lo quite. Lo que Dios quiere añadir, que lo añada. Pero que sea Dios trabajando en nuestras vidas. Moisés tuvo un final dulce amargo. ¿Por qué? Porque en él había un deseo
de conocer la tierra prometida. Ahora, un solo error cometió este hombre en su vida. Pero eso no significa que ese error manchara uno de los grandes líderes que encontramos en la Biblia. Pero también entienda que si el día que usted falla, reconozca que falló. David falló, pero reconoció. Moisés falló, reconoció. Hermano, y vemos todos los hombres que fallaron, pero reconocieron que no podían continuar si no era Dios restaurando su vida. Usted y yo, Dios quiere hacer algo en nosotros, en nuestra vida, en nuestro carácter, pero está todo que usted y yo se lo permitamos. Dios no puede llevarte al propósito que Dios tiene con usted y conmigo sin antes no ser transformado, sin antes no quitarnos aquellas cosas que todavía, hermano, ay, es que hermano, yo no sé mi vida. Viera, hermano, hay momentos, hermano, que hay que morderse los labios en vez de abrir la boca. Gloria a Dios. Mejor de mordernos, hermano, la lengua en vez de contestar. ¿Por qué? Porque cuando usted contesta, no creen en tu evangelio, porque usted es el que se defiende. Deje las cosas en las manos de Dios, y Dios va a ser el que va a orar en aquella vida. Ay, es que usted no sabe, hermano, no sabe lo que yo paso, no sabe lo que yo estoy pasando en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en todo, hermano, en todos los aspectos. Pero todo lleva un propósito. Un día contarás las misericordias de Dios. Un día contarás cómo y de qué manera pasaste al otro lado. No puedes pasar al otro lado sin antes sentir, hermano, que ya estás desfalleciendo, que ya estás desmayando. Israel sintió desmayarse, hermano, cuando estaba siendo perseguido. Sintió la presión de su adversario. Pero todo eso se cambia al otro lado del Mar Rojo con un himno de victoria. Allí ya no se acordaban. Allí solamente, ¿sabe de qué se acordaban al otro lado cuando entonan el himno? Como Jehová, hermano, había, hermano, destruido a Faraón y a sus caballos, a sus jinetes, los había dejado en el fondo de la mar. Hermano, cuando tú estás al otro lado, lo único que te vas a acordar fue cómo pasaste ese lugar de las pruebas, de las luchas. No te vas a acordar solamente de la victoria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque tu hermano, aunque tu empiece haya sido triste, pero hermano, tu final será de victoria. Bendito Dios, porque los que creemos que ese Dios, hermano, pelea por nosotros, siempre al final habrá un himno de victoria en el cual contemos las maravillas de este Dios maravilloso, como obró en nuestro caminar. Alabado sea el nombre de Dios. Porque aunque puede ser triste tu hermano, tu caminar, pero al final yo sé por qué estoy hasta aquí.
Usted va a decirle: yo sé por qué estoy aquí. Todo lo que pasé en este caminar me sirvió para una cosa, y es para depender solamente de Dios en este caminar. Alabado sea el nombre de Dios. Todos los momentos difíciles aprendí que iba de la mano de Dios. Mientras yo me cansaba, la mano poderosa de Dios me levantaba. Alabado sea el Cristo de la gloria. Póngase de pie. Es lo que Dios hace en nuestra vida, que cuando sentimos desmayar, hay un Dios que nos levanta, hay un Dios que nos fortalece, hay un Dios el cual nos dice: no te rindas, sigue avanzando, sigue peleando esa batalla, no te rindas. Bendito Dios, aleluya. Porque mientras está siendo procesado, bendito Dios, el carácter de Dios se está formando en tu vida. Alabado sea el Cristo de la gloria. Mientras, aleluya, mientras estamos haciendo, bendito Dios, zarandeado, bendito Dios, el carácter de Dios se está haciendo, aleluya, bendito Dios, moldeado en nuestra vida. Alabado sea el Cristo de la gloria. Por eso, aleluya, en ese momento, aleluya, difíciles, solamente depende de la mano de Dios. Solamente dile: Señor, ayúdame a caminar, aleluya, ayúdame a ver tu propósito. Aleluya, bendito Dios, no te quejes de las pruebas, solamente deleítate en tu Dios, solamente deleítate y decir al otro lado: Señor, voy a ver tu mano poderosa. Bendito Dios, no te rindas en este caminar, iglesia amada, aunque por momentos sentamos que la barca ya se hunde.